Bienvenidos a la Rueda del Marketing, el momento marketero de la semana. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y que muchas empresas, tanto pequeñas como medianas, no tienen del todo conectado. Es la importancia que tiene entre cómo gestionas tu equipo y la cantidad de ventas que tienes. Hola Raquel, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Eva. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Sí, porque normalmente cuando pensamos en marketing, pues pensamos en publicidad, en redes sociales, en campañas, pero hay una palanca que muy pocas pymes tocan y es la relación entre sus propios equipos y las ventas. Y para eso tenemos a Vera Muñoz, CEO de Giralflexo. Buenos días. Bueno, buenas tardes, Vera. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Vera. Gracias. Viene a contarnos cómo convertir o la importancia que tienen los departamentos comerciales, la gestión interna de las empresas, cómo impacta eso directamente en las ventas. Vamos a empezar por el principio, Vera. Venga. Cuéntanos qué es Giralflexo, cómo nace Giralflexo y ponnos un poquito en contexto. En contexto, pues Giralflexo nace hace ya 5 años. Nacimos con el propósito de formar equipos y grupos de personas que trabajaban en proyectos comunes y poco a poco nos dimos cuenta de que en muchas pequeñas y medianas empresas realmente faltaba esa estrategia interna y a medio largo plazo de la gestión de personas, de la gestión de recursos humanos. Por casualidad, un día un cliente nos dijo, estáis haciendo el rol de mi departamento de recursos humanos, y nosotros recogimos ese guante y a partir de ahí empezamos a hacer ese recorrido de ser ese departamento externalizado de recursos humanos para nuestros clientes. Claro, porque muchas empresas asocian lo que es de recursos humanos con nóminas y contratos, pero ¿cómo afecta esto a lo que es la parte a la parte comercial, la conexión que hay entre este equipo interno y la parte comercial? Bueno, yo siempre digo que al final los primeros prescriptores del producto o del servicio son tus empleados, es el equipo. Si cuando salen del trabajo ellos no venderían el producto o el servicio a sus amigos, a sus familiares, muy difícilmente lo van a hacer a los clientes reales de la empresa, ¿no? Entonces, muchas veces parece que son compartimentos estancos, el equipo y la parte de ventas, y realmente la evolución y el desarrollo de las personas dentro del equipo, ya sea comercial o cualquier otro área de la empresa, influye directamente en la pata comercial de cualquier empresa. Pero cuando decís que os metís en el departamento de recursos humanos, intentáis transmitir esta cultura interna, ¿no?, a los empleados, que me imagino que es por donde van los tiros, ¿eso cómo se trabaja? Es decir, si nos está escuchando un empresario y dice, ya, pero es que yo no quiero empezar a hacer estas reuniones de vamos a jugar a esto y vamos a hacer esto, es que yo no tengo tiempo, es que realmente esto cuánto de importante es. Cuéntanos un poco, ¿en qué momento una empresa se debería de plantear contratar una empresa como la vuestra y luego cómo es un poco la metodología de trabajo interna que hay? El momento casi siempre aparece antes de que seamos conscientes de que es así. Y es tan simple como que la gestión de personas empieza a costarte dinero. ¿En qué términos? En términos de tiempo principalmente. Tienes a 2 personas dentro del despacho cada día, estás todo el rato gestionando conflictos, estás todo el rato definiendo quién tiene que hacer qué, que esto es algo que en el día a día parece que es parte del trabajo de un CEO, de cualquier líder, y realmente no debería serlo. Claro. Esta parte debería estar definida previamente. Cuando esto ya se da, y en los clientes en los que entramos a trabajar muchas veces esto ya está siendo así, en ese momento esa empresa ya está perdiendo dinero con respecto a la gestión de personas. Ese es el momento en el que podemos empezar a intervenir dentro de esos equipos. Podemos hacerlo antes, y si esa definición de roles, esa estrategia está hecha antes, por supuesto el CEO, el líder, puede dedicarse tiempo a otras funciones que al final es su rol principal. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que hacemos es llegar y escuchar. Muchas veces llegamos a los equipos, por no deciros todas las veces, y todo el mundo cree saber lo que está pasando dentro del equipo, pero cada uno cree saberlo desde su perspectiva, desde su cabeza y desde su día a día. Tiene que ser súper curioso, ¿no? De escuchar la visión. La misma historia claro, como una ¿no? película de cine. Claro, y de hecho cuando nos contratan es lo primero un poco que les decimos, les ponemos sobre aviso y les decimos, tú crees que esto es lo que está pasando, pero vamos a ver cuáles son, cada uno está viendo este tablero con sus gafas, vamos a escucharles a todos y vamos a sacar
esos puntos comunes que luego pueden ser trabajados. ¿Y cómo hacemos eso? Aquí muchas veces hay al principio muchas reticencias. La parte del CEO o del líder no suele ser un problema a la hora de facilitarnos información, pero es cierto y es humano que los equipos, cuando aparecemos allí y les decimos, oye, contarnos lo que está pasando, no todos tienen esas ganas de contarnos, y es lógico, es normal y es humano, hay que entenderlo. ¿Qué hacemos siempre? Traducimos el contenido de lo que nos cuentan en estructura. Si alguien me dice que no se entiende con un compañero, que no se entiende con un superior o con un jefe, yo eso no lo uso como tal, yo saco la conclusión de que hay un problema de comunicación en el equipo en una dirección o en otra, ¿no? Entonces esa es la primera parte, primero escuchar. Y una vez escuchamos y traducimos todo lo que ellos nos han ido contando, estructuramos diferentes o 3 pilares diferentes. El primero es el pilar operativo, que es el que tú comentabas. Tengo una duda en mi nómina, tengo una duda con mi contrato, un permiso, tengo que ir al médico, las vacaciones, todo ese tema operativo que parece fácil de gestionar, pero es mucho tiempo en el día a día cuando empiezas a sumarlo. Luego tenemos el pilar estratégico, que ahí ya sí es definir la matriz de talento. Hay empresarios que no saben realmente cuántas personas necesito para hacer esta actividad y qué cosas concretas tienen que hacer y con qué nivel de autonomía. Esto muchas veces no está ni pensado. Vamos sobre la marcha y sobre la marcha... Puedo creer que casi nunca está pensado, ¿no? Claro, eso es, porque normalmente ¿qué pasa? Oye, tenemos que hacer esto, venga, pues hazlo tú. Pero esa persona no sabe ni si es 100% autónoma para hacerlo, ni si necesita la validación de otro compañero, del jefe, de quién depende, todas esas cosas. La matriz de talento es la clave, pero es que de ahí luego se deriva, si quieres construir una estructura de salario variable o de bonus, tienes primero que tener esa matriz de talento para luego definir, oye, ¿en base a qué voy a medir a mi gente? Cada uno tiene sus objetivos, empiezas a medir y con esas métricas ya tienes algo objetivo a lo que agarrarte para decir, vale, pues te damos este bonus o no te lo damos o hacemos cambios. Y luego tendríamos la pata de bienestar, que esta es la de acompañar a los equipos en el día a día antes de que las cosas se enquisten o se hagan bola, que es lo que les digo yo muchas veces. Claro. A mí me surgen muchas dudas. Pues venga, sabes, a mí es cierto que lo que comenta Vera, en una gran empresa, no sé, parece que lo tenemos como más mentalizado y más claro, pero esto, no sé, creo que tiene este nombre chuli en branding, ¿no? Employer branding, ¿no? Branding de empleados. Sí. ¿Qué sentido tiene una empresa más pequeñita? Que es un poco al final el perfil de nuestros oyentes y cómo afecta este malestar o esta falta de sinergias o de equipos. Y yo añado a la pregunta, o sea, ¿qué sentido tiene en empresas pequeñas y tiene sentido en todas las empresas hacer este trabajo? Incluso, por ejemplo, hay muchos modelos de empresa como la mía, donde todos teletrabajamos, que hay un problema, o sea, creo que el teletrabajo ha traído muchísimas cosas buenas, pero hay un problema de conexión interna de los equipos que cuesta muchísimo, que has dicho una cosa que yo pensaba que no era así, pensaba que tenía la visión que era totalmente al contrario, que era que el líder o el CEO no tiene que liderar esos equipos y tener el trabajo. Yo pensaba que era función nuestra. Entonces, ¿Cómo metemos todo esto que estás hablando en los nuevos modelos de empresas que hay? Y hablando de empresas mucho más pequeñas que a lo mejor tienen 4, 5, 6, 10 trabajadores que no llegan a ser multinacionales, que creo que bueno, la cultura de comunicación interna en los equipos grandes está como muy asumida, ¿no? Y siempre incluso tienen una persona, pero es que las pymes no tienen ni persona de recursos humanos, normalmente lo hace la gestoría. Y el CEO hace las transferencias de las nóminas. Punto. No hay más de recursos humanos. Sí, al final todo lo que comentáis es una escalera. El término de employee branding al final es la consecuencia de otras cosas, que es cierto que en una multinacional, en una empresa más grande, funciona en unos términos y en una empresa más pequeña en otras. Pero al final es el resultado de lo que comentabas tú, Eva, de esa cultura de empresa que se crea en base a diferentes contextos. Si un equipo está teletrabajando, tienes que ser capaz de construir esa cultura y esa sensación de conexión, que al final es la base para que luego exista la cultura, de cara a que luego esa marca de empleado, ¿no?, traduciendo el término, sea realmente eficiente, porque el término como tal ahora se ha puesto muy de moda y es verdad que suena así como muy grandilocuente, pero al final, desde nuestro punto de vista, es un término que se traduce en el motor que tienes dentro
para hacer que tu empresa sea un lugar donde el talento, el buen talento quiere estar trabajando. Esa marca de empleado es eso que se transmite cuando los equipos salen de trabajar, hablan con sus conocidos y les dicen, este es el sitio en el que puedes trabajar. Claro, y que además las pymes tienen un grave problema que muchas veces necesitan apoyarse en eso porque los salarios no están acorde a lo que a ellos les gustaría dar a sus empleados para que realmente se sintieran. Y porque, bueno, por otro lado, también creo que no el salario es suficiente para que la gente se sienta con esa marca, ¿no? Y la defienda como diciendo, jo, esta empresa está acorde con lo que yo quiero, es donde quiero crecer. Siento los colores. Sí, siento los colores. No, es lo que tú decías al principio, si realmente un empleado no habla bien a su familia o a sus amigos o tal de su propia empresa, jamás va a venderla bien a un cliente, porque esa es otra de las cosas que yo veo. Realmente el boca a boca, al final, para las pequeñas empresas sigue siendo la principal entrada de trabajo, ¿no? Es el marketing que mejor funciona. Entonces, ¿no? ¿Hasta qué punto influye esto? Entiendo que mucho, ¿no? El contento que tenga un cliente de cara a que hable bien luego a sus propios clientes. Y aparte que creo que hay una cosa, claro, y que creo que el empleado además transmite en muchísimos canales de comunicación de cara al cliente, no solamente en la realización del trabajo, que seguramente sea mejor si mejor se siente, sino en cosas tan sutiles o no sutiles como un correo electrónico, una llamada de teléfono y la sonrisa tanto escrita como por teléfono, no sé cómo se llamaba, pero creo que es súper evidente, ¿no? La implicación, al final nosotros en los equipos, cuando hablamos con ellos, medimos ese riesgo de rotación, ¿no? Que hay en las empresas pequeñas y medianas. La rotación tiene un coste alto a nivel humano y a nivel económico. Que una persona salga del equipo y tener que sustituirla puede costar entre 6 y 18 meses del salario de ese puesto, que es mucho dinero, más luego la nueva persona que llegue, ¿no? Entonces nosotros siempre hacemos una métrica que es ese riesgo de rotación más operativo, más de hoy para mañana esta persona nos puede dejar, pero luego medimos también el alineamiento con la empresa. Y aquí podríamos entrar a hablar de la famosa misión, de la visión y todo eso, pero a veces son cosas muy micro, muy pequeñitas, que hacen que la persona diga, no me importa cobrar un poco menos, un poco lo que tú decías, porque estoy alineada con lo que aquí se hace y con cómo se hace. Y yo creo que además es que cada vez la gente busca más ese tipo de empresas, de sentimiento. Claro, creo que la gente joven ya no está en lo que a lo mejor estábamos nosotros en su época. La gente realmente necesita sentirse llena y completa, entiende, o sea, el valor que le dan al trabajo va mucho más allá de una carrera profesional en el sentido como lo veíamos nosotros o un sueldo, sino va más en propósito. Totalmente. O sea, creo que la gente la gente joven ya no se plantea estar en un curro donde el domingo por la noche estés llorando porque tienes que ir a trabajar el lunes. Creo que han cambiado mucho el chip. Y además es que esto que estabas comentando, Vera, uno de los graves problemas de las pymes a día de hoy, bueno, de las empresas en general, es el asentismo laboral. Creo que va súper alineado con esto que estás comentando. O sea, cuando tú realmente no estás conforme ni de acuerdo ni te sientes a gusto con una empresa, te la sudas si realmente te puedes coger una baja de depresión o de ansiedad o de las 200 millones que hay. Cuidado, que con esto no quiero decir que muchas veces no sean reales, pero sabemos, y todos y los oyentes lo saben, que en muchos casos no lo es simplemente porque no se sienten alineados, no están cómodos, no están bien, o incluso es que siendo real te está generando esa ansiedad y esa depresión porque no estás alineado con la empresa. Porque no hay vínculo, no se trabaja en el vínculo. Y el vínculo, además, no es solo uno. El vínculo se genera entre todos y cada uno de los miembros y en todas las direcciones. Entonces, esto es algo que normalmente no se observa porque no hay tiempo para observarlo. No es el día a día te come y hay que contestar una llamada y hay que atender a un cliente que está enfadado porque ha pasado cualquier cosa. Todo eso hay que gestionarlo. Entonces, no se presta atención a pequeñas cosas que al final son... yo me lo encuentro en el día a día. Objetivamente hablas en términos que podríamos llamar puramente laborales y no hay ningún problema, pero la gente te dice, pero no quiero estar aquí. ¿Y cómo lo trabajáis? Es decir, detectáis tipos de problema, pues eso, falta de alineación, falta de adherencia a la empresa. A partir de ese momento, que me imagino que será algo además que siempre os encontréis en las empresas, por muy bien que lo quieran hacer, ¿cómo lo trabajáis? ¿Cómo es la metodología de Giralflexo? Pues mira, la primera parte, el momento en el que la gente sabe que de forma periódica va a tener un lugar en el que poder exponer, además con toda la confidencialidad que se les asegura, y así es. Ellos saben que pueden ir ahí y exponer o volcar todo lo que les preocupe.
eso ya per se reduce el nivel de malestar en unos niveles increíbles, porque ellos ya saben que tienen un lugar en el que ser escuchados. Muchas veces los problemas en los equipos son derivados de que la gente no sabe ni a quién decírselo ni cómo decírselo, y a veces les ponemos en una posición un poco injusta, porque siendo a lo mejor el último eslabón de la cadena, tienen que ser ellos los que de forma proactiva vayan a hablar con el jefe y les digan, oye, está pasando esto. Nosotros eso lo neteamos, porque aparecemos allí siendo un elemento externo, y ellos saben que cada 2 meses, 2 meses y medio tienen un lugar que nosotros vamos a generar, nosotros les convocamos para eso, y si no, ellos pueden convocarnos. Y además ya no solamente eso, sino que el empresario ha tomado una medida para que eso se dé, con lo cual también se sienten cuidados, efectivamente, ¿no? Entiendo. Efectivamente. Y luego, a partir de ese momento, un poco como tú decías, nos dan esa información y con eso van saliendo planes de acción a nivel individual y a nivel grupal. Las conversaciones no se quedan solo en conversaciones. Hay una parte que es muy de gestión emocional en la que hay que acompañarles, y eso, por supuesto, es trabajo muy individual y muy privado que se hace con ellos, pero luego a nivel laboral se saca un plan de acción que se comparte, por supuesto, con el empleado y con el jefe o con todas las personas implicadas. Hay consenso acerca de ese plan y se lleva a cabo el plan con el seguimiento y, oye, dijimos que íbamos a hacer esto, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo regular, y se van haciendo puntos de control. Entonces, no es solo que se les escuche, sino que de ahí salen deberes que luego se llevan a cabo. ¿Qué tipo de deberes? Es decir, ponnos un poco en situación, darnos ejemplos de ese plan de acción, porque, claro, ahora me estás hablando, parece que contratamos un equipo de psicólogos, un coach. Sí. Sí, pero es que encima la palabra coach está como muy denostada, Sí. ¿no? Entonces, para que no se quede en que la gente diga, bueno, sí, ya, estos vienen a venderme humo, pon manzanas en la empresa, un futbolín, y ya lo tenemos todos solucionado, ¿no? contentos. Pues mira, os pongo un ejemplo. Cuidado, por que hay ejemplo. muchas empresas que hacen eso, Sí, ¿verdad? lo que pasa que eso, puesto como parche, es un error Claro, enorme. claro. No, pero que luego nadie come la manzana y nadie tiene tiempo para jugar al futbolín. O no le apetece. Claro. Tengo tiempo, pero yo no quiero ponerme a jugar al futbolín con Claro. esta persona que estoy todos los días discutiendo Qué con él mala. en el día a día. Claro. Claro. Un ejemplo, por ejemplo, estamos ahora trabajando con una persona que en una de estas sesiones ha habido un cambio de rol, que ojo con los momentos de cambio, muchas veces los CEOs o los jefes, encárgate de esto. Y la persona dice, vale, me encargo. Pero ¿esto qué es? ¿Qué es en la cabeza del jefe? ¿Qué es en la cabeza de quien lo tiene que hacer en ese momento? ¿Esto qué es? Entonces esa es la primera parte. Imaginemos que está correctamente aterrizado. El cambio de rol de esta persona pasaba de ser un miembro más del equipo a de repente ser coordinador de ese equipo. A nivel humano pasó de ser un igual a ser jerárquicamente, humanamente por supuesto siguen siendo todos iguales, pero jerárquicamente tomó otro tipo de decisiones. A lo mejor te tengo que decir que esto que has hecho no está bien hecho. Eso supone ya un bloqueo en la persona que nos llama. Oye, necesito que me ayudéis con esto. Se le escucha y de ahí salen diferentes líneas. Por un lado, cuáles son los bloqueos a nivel individual que esa persona tiene sobre ese cambio de rol. ¿Qué te estás contando tú sobre el rol o el papel que tiene que asumir un jefe a la hora de gestionar a tus hasta ahora compañeros? Y ahí salen un montón de cosas. Me da miedo, me van a rechazar, no me van a rechazar, yo antes era la compañera, decirlo, amiga, claro. ahora tengo que ser un poco más seria, tengo que cambiar mi rol, te viene un poco ese disfraz laboral que yo llamo de, ahora que soy jefe, tengo que comportarme de una manera particular, que eso es algo que pasa, todos tenemos una idea ya hecha sobre lo que es eso. Entonces eso es la parte más emocional en la que hay que acompañar a esa persona, y ahí sí, en muchos casos utilizamos herramientas de coaching para hacerlo. Y luego ha salido una parte de organización de ese equipo, de esta persona en concreto. Entonces hemos definido objetivos, limitado la autonomía de cada persona del equipo y ha salido un plan de acción con ese equipo. Esta persona ha sabido qué comunicar a los que son ahora sus empleados, Sí. ha sabido comunicarles cuáles son sus expectativas y cuáles son sus funciones y con qué nivel de autonomía. Y a partir de ese momento, yo digo que muchas veces es cuestión de que todos nos leamos las instrucciones del juego. Claro. Todos sabemos a qué estamos jugando, entonces ya ahí no hay interpretaciones. Tú tienes que hacer hasta aquí y esto depende de ti. A partir de aquí depende de mí y a partir de ahí todos entramos, ¿no? Y todo, a jugar. claro, todo está ya bien encajado. Eso realmente. es. Este es un ejemplo. Hay muchos luego que derivan, o problemas derivados de la comunicación, muchísimos, en un porcentaje altísimo. Tenemos un problema muy grande
porque no sabemos comunicarnos y asumimos que el otro tiene en la cabeza cosas que quizá no tiene, no sabemos qué queremos comunicar, a veces volcamos encima de la mesa frustraciones que no son realmente mensajes que tengan valor para el equipo, y ahí también tenemos un trabajo brutal que hacer con ellos. Sí, que bueno, yo creo que al final en las pymes, lo que decías tú, el día a día te va comiendo y hay una parte de cuidado humano que no vas teniendo, jope, no sé vosotras, pero a mí me pasa muchas veces que, venga, reunión semanal, te empieza el año, todos los lunes me voy a reunir con mi equipo. Propósito, adelgazar, apuntarme al gimnasio, reunión semanal. Eva, por favor, los 10 primeros minutos, preguntas personales, ¿cómo está ese equipo? Llega. Chicos, no llego, me voy a la radio, chicos, reunión. A ver, este proyecto es tétrico, cuando termina la reunión, claro. ¿Y qué pasa? Esas reuniones se acaban difuminando. Empiezas con mucha energía, al mes siguiente la gente ya entra como, bueno, otra vez la reunión, a ver qué tal, y se acaban difuminando y mueren. Ese es el flujo normal de las famosas weekly meetings estas que llaman, siempre es ese, ¿no? Entonces, y dime una cosa, Vera, ¿qué 3 cosas podría hacer una pyme, ¿vale? Para convertir, digamos, su equipo realmente en un valor... Pues mira, la primera, soy muy redundante con esto, pero la primera es escuchar. Porque crees saber lo que les pasa, o lo que piensan, o lo que interpretan, pero no lo sabes. Entonces, la primera es escuchar. La segunda es definir muy bien los roles, las funciones, y con funciones me refiero a funciones muy, muy, muy concretas. Hay veces que parece que cosas muy nimias todo el mundo va a entender a qué me refiero. No, no es así. Hay que definir específicamente qué tienes que hacer, cómo y cuándo, y cómo sabemos si está bien hecho o no. Y la tercera, que es muy fácil de hacer y además es gratis, es celebrar algo en equipo. Hay veces que el día a día también nos come para las celebraciones, y ahí a veces también parece que hay que tener cuidado con esas celebraciones o esas palmaditas en la espalda, ¿no? Por ese trabajo de confianza que realmente viene de pasos previos a todo esto, pero celebrar en conjunto, en grupo, en equipo, logros que se consigan, tiene un efecto muy, muy positivo en los equipos. ¿Logros a nivel empresarial, quieres decir? O sí, no, porque, o sea, no estaba segura de entenderte. Por ejemplo, nosotros que teletrabajamos, como le pasa a Eva, intentamos de vez en cuando también juntarnos para celebraciones no tanto sino un poco más personales. Pues venga, que cuando haya un cumpleaños que se tal, o que cuando haya, pues yo qué sé, que comienza un mes, pues venga, una reunión, pero hagamos una reunión física para... Un poco eso, pues para hacer unir, equipo, ¿no? Claro. Pero me vale en cualquier dirección. Al final esto, el foco lo pone, y vuelvo al inicio, en la conexión. Cuando uno comparte un momento en el que, digamos que emocionalmente estamos en un estado positivo, cuando uno comparte eso genera vínculo. Entonces, muchas veces eso, seguro que os ha pasado alguna vez que habéis estado en algún trabajo casi hartas y de repente llega la cena de Navidad. Y ese rato te lo pasas bien. Y dices, bueno, es como que se te recargan las tampoco pilas. Está tan mal, tampoco está tan claro, mal. Hay una parte aquí de que, bueno, nos caemos bien, ¿no? Y Vera, una pregunta, porque estamos hablando mucho aquí, ¿no? Bueno, también es un programa de marketing, de la relación de la comunicación interna con los departamentos de ventas, pero vosotros toquéis todos los departamentos de la empresa, ¿no? O sea, no os centráis solamente en el de ventas. Para los de ventas... que además es un departamento complejo dentro de las empresas por todo lo que conlleva, por la responsabilidad que tienen, porque no es tan fácil encontrar gente competente en ventas, y eso lo sabemos, y porque, bueno, muchas veces son como un poco el departamento castigado de las empresas, ¿no? Muy bien, te doy la palmadita en la espalda cuando consigas algo, pero estás como con la espada de Damocles, todo el tiempo, ¿no? No es como otros departamentos. ¿Tenéis programas específicos para los departamentos comerciales? ¿Cómo trabajáis esta línea? Cuando derivadas de esas reuniones de entender lo que pasa, que no os lo he dicho antes, pero las hacemos individuales y también grupales, porque sale información totalmente diferente en los dos contextos. De ahí, parte del plan de acción siempre pasa por la formación. Y esa formación puede estar muy orientada a lo que son las famosas habilidades blandas, que afectan muy directamente a los departamentos comerciales, a todos, pero a un departamento comercial especialmente, y luego de ahí deriva también otro tipo de formaciones que muchas veces ellos no saben poner palabras, pero que derivan de esas conversaciones que tenemos, ¿no? No sé cerrar una venta, me da miedo hablar del precio, ¿no? Todo esto que vosotras ahí me podéis ayudar seguro mucho más que yo, pero ellos verbalizan, esto me bloquea, cuando llego a este punto no sé cómo seguir, me da miedo. A veces no te dicen me da miedo, pero de otra manera te lo hacen saber, ¿no? Entonces, dentro de todo ese plan de acción siempre está metida esa parte de formación.
Claro. Hablando de la parte de comunicación, una de las cosas que yo me he dado cuenta en la empresa es lo que dificulta todo esto que estás hablando, los nuevos canales de comunicación interna que estamos usando. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho vía WhatsApp. Yo tengo en mi equipo una norma que ninguna discusión se hace por escrito. Ya ni siquiera discusión, es decir, cuando algo no te gusta o un trabajo no está como tú esperas, un apunte negativo, cualquier cosa que tenga una connotación negativa, les digo que por favor no lo hagan nunca por WhatsApp porque claro, tú no estás viendo a la persona, puedes escribir y ahí me incluyo súper rápido y entonces se te olvida meter el por favor o el gracias o el emoticono sonriendo. Se malinterpretan mucho más las cosas por escrito que el lenguaje no verbal. Sí, claro, o quien lo recibe ese día tiene un mal día y por lo que lo ha leído atravesado y ya... No, y que muchas veces a mí me pasa, ¿no? Coges el teléfono, vas a entrar a una reunión, chicos, esto lo necesito ya. Entonces, ese mensaje leído desde el otro lado, cuando tú a lo mejor lo estás escribiendo de en plan guay, no, es que el otro a lo mejor está diciendo, ya con todas las 200 millones de tareas que tengo que me acabas de poner, que encima el CEO tiene la mala costumbre de no acordarse de todas las cosas que has pedido antes. Es así. Es verdad, ¿no? Sí, o sea, tú vas pidiendo y de repente dices, hostias, es que a esta persona cuántas cosas le he pedido ya hoy, ¿no? Claro. Entonces ya me dicen a mí, Eva, prioriza, por favor, o sea, pásame una lista de prioridades. Entonces, estas nuevas líneas de comunicación, WhatsApp, gestores de proyectos, correos electrónicos, también es un poco complejo. ¿Ayudáis a las empresas a trabajarlos bien para que no se generen estas fricciones que al final no te lo dicen porque eres la jefa? Pero ahí el malestar ahí que sale luego cuando regales. Claro. Entonces luego ya se va quedando ahí, claro, y es lo que les digo, muchas veces hay que vaciar el cubo de porquería porque lo has llenado, para volverlo a llenar, porque al final, obviamente, todos los días vas a llenarlo un poquito, pero si no lo vacías nunca, eso es imposible, se desborda. Eso hila 100% con lo que hablaba de las instrucciones. Este tipo de cosas hay que meterlas dentro de las instrucciones de nuestro juego, ¿no? De nuestro equipo. Puedes comunicarte con tu jefa, con tu CEO, cuando esto pasa. Hay que decirles a los equipos que eso se puede hacer. Entonces ellos tienen herramientas para gestionar cualquier tipo de conflicto que surja en el día a día. Eso por un lado. Y luego, dentro de cualquier proceso y el procedimiento que deriva de un CEO con su equipo es un procedimiento en sí mismo. A veces parece que hay un procedimiento de ventas, un procedimiento de contabilidad. Hay muchos procedimientos, pero el procedimiento comunicativo y operativo del CEO con el equipo es un procedimiento como tal. Y hay muchísimas barreras, porque la gente siempre, además, tienes esa sensación de que el jefe está siempre muy ocupado, no le quiero molestar, pero no le molesto y al mismo tiempo me estoy bloqueando, ¿no? Tienen un poco esa dicotomía. Entonces, luego va el jefe y le dice, pero ¿por qué no me lo has dicho antes? Te lo habría solucionado en 2 minutos, cuando encima el empleado está diciendo, me cago en su padre, cuando no te lo he dicho por no molestarte. Justo, ese tipo de cosas, si se aterrizan y se escriben, el nivel de presión que siente la gente ya con esto es infinitamente menor, porque ya sabe que es parte del juego. Y luego hay una parte que está directamente relacionada con las habilidades blandas, que es la de trabajar la interpretación. La comunicación es el foco de casi todos los conflictos. Si yo leo ese WhatsApp que me manda Eva por la mañana y yo quiero pensar, Orin, es que qué maneras de decírmelo, ya voy a tener el día torcido y probablemente cuando hable con Eva voy a entrar ya torcido. Sí. Pero si yo aprendo, y eso es a título individual, a que mi comunicación tiene que basarse en ciertas pautas y que la interpretación que yo haga de lo que yo leo o escucho es solo mía, ahí ya tengo otra herramienta. Entonces hay que ir primero, todo lo objetivo, todo lo operativo hay que plasmarlo y tiene que estar conocido por todos, y la parte más blanda hay que compartirla. Claro. Oye, y en estos momentos que se habla mucho de IA, tecnología, ¿no? Que las empresas parece que están invirtiendo mucho en esa parte de publicidad o de tecnología, ¿cómo afecta, ¿no? que la parte de un equipo bien gestionado y de invertir bien en este...? Pues mira, yo pienso, y lo voy viendo con la práctica, que la estrategia de equipo es de las pocas cosas muy, muy, muy difícilmente replicable. Tú al final una tecnología, una web,
al final la puedes copiar, ¿no? Mejor o peor, pero es un poco más fácil de copiar. Una estrategia de equipo es casi imposible de copiar, porque la conforman las personas del equipo. Claro, y cada persona es un mundo. Eso es. Claro. Jo, verá, ha sido súper entretenido. Me quedo con un montón de dudas que creo que tenemos que repetir ese programa porque Sí, quiero la hacer, verdad que te quiero preguntar 1000 millones de cosas, pero ya no nos da tiempo. Muy bien. Muchísimas gracias. Déjanos, por favor, información de cómo podemos contactar con vosotras, con Rebeca y contigo. Pues nuestra web es giralflexo.com, ahí tenéis toda la información y en redes también estamos como @giralflexo. Bueno, dejaremos todos los datos en el programa. Ya sabéis que nos podéis escuchar en Spotify, aquí en Capital Radio, YouTube. Y nada, pues hasta aquí el programa de hoy. pues un gustazo. Igualmente. Muchas gracias a todas por estar aquí. Muchas gracias a todos los oyentes. Y ya sabéis, no podemos inventar la rueda, pero os podemos ayudar a venderla. Hasta el siguiente programa. ¡Wow! Ha quedado súper